Apoyanos a Publiaro Noticias. Buen día, Enrique. Muchas gracias por la entrevista y aquí estamos prestos a resolver tus preguntas. José Luis, el sector parásito de la economía boliviana, así lo denominaron los ambientalistas. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, como ya seguramente varios colegas han leído el artículo que escribimos el otro día sobre este tema, ¿no? Yo creo que ha sido, por donde uno lo mire, ha sido un despropósito, ¿no? Con el sector. Y es un artículo de alguna manera malintencionado, ¿no? Porque cuando uno quiere hacer un análisis real, uno siempre analiza los pros y los contras, la ventaja y la desventaja de ciertos sectores, en este caso el sector agropecuario. Pero en este caso no ha sido esa la línea, ¿no? Ha sido más que todo desprestigiar al sector, ¿no? Tratando de ponerlo en contra de la sociedad, del tema ambiental. Entonces, complicado, ¿no? Fue por eso justamente a raíz de llamada de varios colegas que nos animamos a hacer eso. Y a ver, yo quiero empezar por algunos temas que están muy ligados a esto, ¿no? Mira, yo siempre digo que hay que reconocer la tenacidad que tiene el sector agropecuario en Santa Cruz, porque cuando hablamos de la agricultura, de la agropecuaria comercial en Bolivia, estamos hablando básicamente de lo que sucede en Santa Cruz, ¿no? Y cuando uno mira lo que está pasando en este invierno, por ejemplo, uno se da cuenta de que realmente lo que está pasando en este invierno demuestra o ayuda a demostrar la tenacidad del productor cruceño. ¿A qué me refiero? Mira, en marzo hemos tenido el inicio de la cuarentena, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era quedémonos en casa. En la ciudad creo que la mayoría nos quedamos en casa encerrados, pero en el campo la situación fue otra, ¿no? En el campo todo el mundo salió a sembrar. Resultado de ello, por citar un ejemplo solamente de los 6, 7 cultivos que tenemos en invierno, lo más importante acá, el caso del trigo. Resultado de eso, hemos tenido sembrado en este invierno 118.000 hectáreas, ¿no? Mayor en 10.000 hectáreas a lo que se sembró el año pasado, ¿no? Entonces, totalmente diferente a lo que uno podría haber esperado, ¿no? Uno podría haber esperado que con el tema de la pandemia los productores no iban a querer asumir los riesgos de repente que representaba estar en el campo permanentemente, pero lo hicieron, ¿no? Hoy en día nosotros justamente estamos haciendo un trabajo sobre el trigo a nivel departamental, hemos estado por el campo la última semana, y donde uno va, por ejemplo, hemos estado en Cuatro Cañadas, San Julián, la mayoría de los productores ya han sido infectados con el COVID. ¿Y eso por qué? Porque no han estado encerrados, han estado sembrando, ¿no es cierto? Mira. Encima de eso, vienen los bloqueos. Hemos tenido 12 días de bloqueo, ¿no es cierto? Y uno se pregunta entonces, ¿y por qué no salieron los ambientalistas y los activistas a reclamar sobre los bloqueos, ¿no? Encima de eso, hemos tenido como 10 días de fuerte viento, 80, 90 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y eso ha afectado mucho los rendimientos en trigo. Mirá, cuando nosotros estábamos iniciando este trabajo, estoy hablando hace un poco más de un mes, uno miraba los trigos en Santa Cruz y todo apuntaba que íbamos a estar hablando de 2.2, 2.5 toneladas por hectárea por medio, ¿no? Por cómo se estaba comportando el cultivo. Pero vinieron los vientos, ¿no? Y han empezado a hacer estragos como siempre en la época, ¿no? Encima vino la lluvia, otros 10 días de lluvia, que ha sido un fenómeno totalmente anormal en los inviernos, ¿no? Yo no recuerdo en los últimos 10, 15 años que haya llovido tanto en un invierno, ¿no? Hemos tenido como 4 factores: cuarentena, bloqueo, lluvia y viento, que han afectado seriamente a la agricultura en general, ¿no? Y uno se preguntará, ¿y será que los productores van a volver a sembrar el próximo año? Con seguridad que lo van a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué muestra eso? Muestra un compromiso real del productor cruceño, y cuando hablo del productor cruceño me refiero a todos los nacidos y los no nacidos acá, ¿no es cierto? Y eso se ha reflejado en esta pandemia, ¿no, Enrique? Es decir, yo creo que muy difícilmente algún boliviano vaya a decir que durante estos 5 o 6 meses de encierro no ha faltado alimento. No ha faltado alimento. Difícilmente un boliviano vaya a decir de que los alimentos escasearon y se subieron los precios. Tampoco subieron los precios, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que nosotros estamos produciendo la mayor cantidad de los alimentos que se necesitan diariamente, a excepción del trigo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que no se quieren ver, ¿no es cierto? Entonces, siempre le buscamos el lado malo para
confrontar al sector productivo con la sociedad, y eso no está bien, ¿no? Peor todavía en un periodo tan delicado, ahorita todo el mundo está preocupado por la enfermedad del COVID, por la pandemia, ¿no es cierto? Y sí viene un grupo así a querer desprestigiar al sector, ¿no? Entonces, por eso yo decía que era un despropósito y malintencionado la forma en cómo se lo hizo, ¿no? A ver, algún otro número y análisis dentro de este esquema. Un error que yo veo ahí en el análisis es que es un análisis muy cegado, ¿no? Muy orientado en el tema soya. Y se lo quiere analizar a la soya como un cultivo aislado, ¿no? Y eso demuestra que hay un desconocimiento total de cómo funciona el modelo agrícola en Santa Cruz, ¿no? Correcto. O sea, es imposible analizar a la soya como un cultivo individual, ¿no? Es decir, no tendría capacidad la soya de subsistir en los próximos años si fuera un monocultivo, ¿no? Es decir, la soya en Santa Cruz se comporta asociado, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos rotación de cultivos, con al menos 4 cultivos más, ¿no? Estamos hablando del trigo, estamos hablando del maíz, estamos hablando del sorgo y estamos hablando del girasol, ¿no? Se menciona el sector como un sector depredador, ¿no es cierto? Yo mencionaba ahí en el artículo de que si uno mira los datos que tenemos en los planes de uso del suelo acumulados a nivel nacional, estamos hablando de cerca de 12 millones de hectáreas que son aptas para agricultura, ¿no? Y cuando uno confronta este dato con lo que realmente estamos cultivando, en Bolivia estamos con 3.8, el año pasado 3.8 millones de hectáreas, eso quiere decir que actualmente, ¿no?, del área permitida para cultivar sin ninguna restricción, ¿no?, solamente se está cultivando el 32%. Entonces no podemos hablar de un sector depredador, ¿no? Se habla de que es un cultivo, otra vez en el caso de la soya, ¿no es cierto?, que atenta contra la fertilidad del suelo, ¿no? Otra vez se desconoce de que el 80% de la superficie cultivada actualmente en Santa Cruz, y no solamente soya, sino sus cultivos de rotación, están bajo siembra directa, ¿no?, que es una tecnología comprobada a nivel mundial, que es amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto?, ayuda justamente a la recuperación y el mantenimiento de los suelos, ¿no? No tenemos que olvidarnos también que ya el tema de reposición de nutrientes en el suelo está siendo cada vez una preocupación mayor de los productores. El año pasado ya tenemos el dato, cerca del 21% de la superficie cultivada a nivel nacional ya se ha fertilizado con algún tipo de fertilizante, sea foliar o sea granulado. Y esto pensando en qué, pensando justamente en la reposición de nutrientes del suelo, ¿no es cierto? Algunas otras etiquetas que se le ponen al sector, como por ejemplo, que es un sector que vive totalmente endeudado, ¿no es cierto? A ver, por un lado nos piden que tengamos un crecimiento vertical, es decir, que se genere mayor productividad por área cultivada, ¿no? Y cuando uno piensa en eso, necesariamente tenés que pensar en tecnología, no hay otra manera de incrementar los rendimientos, ¿no? Tenés que pensar en biotecnología, tenés que pensar en maquinaria de precisión, tenés que pensar en riego, etcétera, etcétera, ¿no? Y miremos un ejemplo cualquiera, miremos el tema caña, por ejemplo, ¿no? A ver, el tema caña, solo comprarte una cosechadora, ¿cuánto cuesta? Estoy hablando de una cosechadora de punta, ¿no? $500,000, ¿no? $500,000 te cuesta una cosechadora, ¿no? Hoy en día, más del 50% del área cañera en Santa Cruz, que estamos hablando de unas 160.000 hectáreas, ya es cosechada con cosechadora mecánica, ¿no? O sea, eso es inversión. Esa inversión no la vas a recuperar en una ni en 2 campañas, la vas a recuperar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, es lógico pensar, ¿no?, de que si estamos nosotros demandando un crecimiento vertical, automáticamente estamos demandando uso de tecnología, y para esta tecnología se necesita inversión. Entonces es lógico pensar que el productor tiene pues que endeudarse, ¿no es cierto?, para poder comprar esta tecnología. Y eso no es solamente en Bolivia, es decir, en cualquier país del mundo la agricultura comercial, la agricultura extensiva trabaja con los bancos, es algo totalmente normal, ¿no es cierto? La otra etiqueta que se le pone es que es un sector subvencionado, ¿no? Y hace mucho énfasis en el tema de hidrocarburos, sobre todo en el tema diésel, ¿no? Es el principal combustible que se usa en el sector agropecuario, ¿no? Otro error desde mi punto de vista, porque en verdad no es una subvención al sector, ¿no? Son estrategias que utilizan los gobiernos, y otra vez, no es un tema solamente de Bolivia, hay varios países que hacen lo mismo, ¿no?
es una estrategia que los gobiernos hacen para subvencionar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque no te olvides, cuando estamos hablando del diésel, estamos hablando de un insumo base, ¿no? Entonces, si se incrementa el precio del diésel, automáticamente todos los productos y todos los servicios se van a incrementar, ¿no? Es decir, si no hubiera subvención de diésel, lógicamente tendríamos que pagar un mayor precio por el diésel, pero el día siguiente tenerlo por seguro de que las amas de casa van a estar comprando también producto de la canasta familiar a un mayor precio, ¿no? Entonces no es correcto decir que es una subvención a sector, ¿no? Es una subvención en realidad a la sociedad boliviana en su conjunto, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que no se quieren reconocer en este análisis, ¿no? Se habla, por ejemplo, que es un sector que aporta muy poco a la economía del país. Y para explicar esto es muy sencillo, ¿no? Es solamente recurrir a los datos oficiales del INE. ¿Y qué nos dicen los datos oficiales del INE? Nos dice que en los últimos 4 años, ¿ya?, la mayor incidencia que ha habido en el PIB ha sido justamente el sector agropecuario. Te estoy hablando de la mayor incidencia de los sectores que generan productos y servicios, ¿no? Hemos estado en promedio en el 12% de incidencia sobre el PIB. Estoy hablando de la incidencia del Producto Interno Bruto Agropecuario sobre el PIB nacional, ¿no? Muy por encima de lo que ha generado, por ejemplo, el sector hidrocarburos y minerales, muy por encima de lo que ha generado el tema manufacturero, ¿no? Entonces, está claro de que el sector agropecuario, en la parte económica, no es solamente que hoy en día es un sector importante, sino que viene siendo ya en los últimos años, y no tengo yo la menor duda, ¿no es cierto?, de que en la etapa post-COVID-19, el restablecimiento de la economía boliviana va a estar en gran parte en los hombros del sector agropecuario, ¿no? Entonces, es muy difícil comprender a veces, ¿no?, que se esté criticando tanto al sector con un análisis dirigido, diría yo, y pareciera que todo esto está articulado, ¿no? Mira, ahora también ha salido el tema de la demanda de acción popular contra los OGM, ¿no? Que otra vez, ¿no? ¿A quién estamos apuntando? Estamos apuntando al sector productivo cruceño. Porque hay que decirlo así con nombre y apellido, ¿no? Es decir, no se trata del sector agropecuario nacional o boliviano, es básicamente el modelo cruceño, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que de una u otra manera estamos involucrados en el sector, tenemos que ayudar a refutar este tipo de acciones, ¿no? Se habla del agronegocio como si fuera solamente un pilar, un sector que está articulado a la gran industria, ¿no? Otro error desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, agronegocio, ¿qué es agronegocio? Es básicamente realizar comercio de todos los productos de origen agropecuario, ¿no? Y eso lo hace un grande o lo hace un pequeño, ¿no? Entonces, cuando está atacando al sector de agronegocio, al sector agroindustrial, también lo estás haciendo con el pequeño y el mediano productor, ¿no? Porque muchos de ellos son los que proveen de materia prima a las industrias, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, ¿no? Es decir, aquí y en cualquier parte del mundo, los productores no cultivan, no producen por hobby, ¿no? O sea, lo hacen porque necesitan generar un excedente, están en todo su derecho, ¿no es cierto? Como cualquier otra actividad, ¿no? José Luis, no sé si tiene el dato. Acabamos de hablar con la CANIOP y nos decía que 1.000 millones, 1.200 millones de dólares es lo que se exporta. Es el negocio del agronegocio de exportación. ¿Usted tiene el dato cuánto es el negocio del agronegocio interno? No solamente agrícola, también pecuario. Bueno, el dato del agronegocio de exportación, sí, son el año pasado 1.050 millones de dólares, ¿no? Que representa más o menos el 12% del total de las exportaciones, que además esa es otra etiqueta también que se le pone en este análisis, ¿no es cierto?, de que muy baja los niveles de exportación en relación a otros sectores, pero tampoco se hace el análisis, ¿no es cierto?, es decir, mira, más bien hay que mirarlo al revés, es decir, yo creo que más bien se ha estado en los últimos 14 años, se ha estado exportando a pesar de las medidas del gobierno, ¿no es cierto? Cuando debería ser a lo contrario, ¿no? Es decir, el sector productivo debería tener como aliado a su gobierno para poder facilitarle todas las medidas de exportación. Pero en los últimos 14 años que hemos tenido restricción a las exportaciones de soya,
¿no? Todos los productos derivados de la soya, de la caña cupo, ¿no? y del maíz, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces, más bien, a pesar de todas esas restricciones, se ha estado exportando, ¿no? Pero ese análisis no se lo hace, ¿no es cierto? Es decir, simplemente se mira de que actualmente se tiene una menor incidencia en relación a hidrocarburos, por ejemplo, en el tema de exportación, ¿no? Entonces, no deja de ser un análisis cegado, ¿no? Pero ese básicamente, el nivel de exportación promedio en los últimos 5 años alcanza los 1.200 millones de dólares, que más o menos representa un 14% total, en promedio en los últimos 5 años del total de las exportaciones, ¿no? Perfecto. Bueno, sin tomar en cuenta los 16 millones de pollos que consume internamente, las 10 millones de animales, no, perdón, los 1 millón de animales que se faenean de ganado vacuno, todo eso suma al agronegocio, porque uno habla de agronegocio, solamente ve la parte agrícola, pero ¿qué comen los animales? Parte de la producción que hace el sector agrícola se va a convertirse de proteína vegetal a proteína animal, ¿correcto, no? Claro, por eso decía yo hace rato, ¿no? Es un error analizar, por ejemplo, el caso de la soya como un elemento aislado, ¿no? Tendríamos que Claro. preguntarnos, si no estuviéramos produciendo soya, tuviéramos que importar harina y torta de soya, por ejemplo, ¿no es cierto?, para abastecer la demanda del sector avícola, del sector lechero, ¿no es cierto? Y con eso, con seguridad de que hoy en día una ama de casa no estaría comprando a 15 bolivianos el kilogramo de pollo, ¿no es cierto? Probablemente estuviéramos hablando del doble, ¿no? Entonces, en realidad el sector agrícola cruceño, como decíamos al inicio, por eso te ponía el ejemplo de este invierno y el ejemplo del trigo, porque realmente eso ayuda mucho a explicar la tenacidad y la fuerza que tiene el agricultor cruceño, ¿no? Ahora, José Luis, esto no es una pelea, si vale el término de pelea o una batalla contra el productor orgánico, ¿no? Porque el productor orgánico, sabemos que el orgánico, bueno, todos quisiéramos hacer control biológico, fertilizar orgánicamente, pero eso es inviable para la demanda de alimentos que tiene el mundo, ¿correcto, no? Claro, o sea, de ninguna manera, tampoco un tema personal, ¿no? Por eso es que ni siquiera mencionamos los nombres, porque es un tema de visión, ¿no es cierto? Es decir, aquí no importa el mensajero, importa el mensaje, diría yo, ¿no? Y en verdad que cuando hablamos de agricultura orgánica, también deberíamos hablar de la agricultura convencional, ¿no es cierto? También deberíamos hablar de los OGM. Es decir, en cualquier país del mundo, yo creo que Bolivia no debería ser la excepción, deberíamos ser nosotros lo bastante amplios para aperturar estos 3 sistemas de producción, ¿no es Y cierto? convivir Ponerlos ahí juntos. en vigencia, así es, convivir juntos, ¿no es cierto? De tal manera que el productor que quiera producir de manera orgánica pueda hacerlo porque tiene un nicho de mercado específico. El que quiera usar agricultura extensiva sin OGM, simplemente con híbridos o variedades convencionales, también puede hacerlo. Y el que quiera usar OGM debería también tener la apertura de hacerlo, ¿no? Entonces, no es un ataque contra ningún sistema de producción, ¿no? Yo creo que tranquilamente se puede convivir estos 3 sistemas de producción a nivel nacional, ¿no? Ahora uno ve, uno analiza los colectivos ambientalistas, en su gran mayoría son financiados por Europa, y Europa tiene una tendencia orgánica que tampoco ha logrado consolidar en su producción orgánica ya. No lo ves así, José Luis, una guerra entre los europeos tradicionalistas que quieren ser orgánicos versus las transnacionales semilleras y de agroquímicos, y bueno, la trasladan la pelea aquí a los países como Bolivia? Mira, yo más bien veo que es una pelea, yo la llamaría hasta innecesaria, ¿no? Porque no es sincera, diría yo. A ver, fíjate vos, por ejemplo, ¿no? Ahora se está levantando todo este movimiento contra los OGM, ¿no? Y ponen como ejemplo algunos países, caso Perú, caso Ecuador, ¿no? Caso Cuba, que ya se les cayó, ahora Cuba ha Claro. empezado justamente a empezar a usar OGM, Como ¿no es política cierto? gubernamental lo están haciendo ahora, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando uno mira la estructura, por ejemplo, el caso Perú, ¿no? Cuando uno mira la estructura peruana en términos de importaciones, ¿no? No producen, por ejemplo, maíz OGM, genéticamente modificado, pero sí lo importan, ¿no? Y lo importan de Brasil y Argentina. Y Claro. Brasil y Argentina producen maíz genéticamente modificado. Por eso decía, ¿no?
es una pelea, si podemos llamarlo así, entre comillas, que no es sincera, ¿no es cierto? Simplemente se está poniendo diferentes etiquetas en diferentes momentos, en diferentes sectores, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas están haciendo exactamente lo mismo que hacen en otros países, ¿no? Entonces, otra vez yo creo que la agricultura orgánica tranquilamente puede subsistir de manera paralela a la producción comercial convencional, ¿no? José Luis, para finalizar, y lo dejo libre, la misma pregunta que le hice a Jorge Amantegui, presidente de CANIOP. ¿Qué va a suceder si la justicia le da la razón a la acción popular? Bueno, eso va a ser realmente un atentado fuerte a la agricultura, a la agropecuaria en general, ¿no? Porque como ya dijimos hace rato, la agricultura nutre de materia prima al sector pecuario también, ¿no? Mira, ¿y por qué digo esto? Porque cuando uno analiza el modelo agropecuario cruceño, ¿no? Yo veo que siempre en todos los análisis que uno hace es como que te queda un tema pendiente en el modelo, ¿no es cierto? No solamente lo decimos lo que estamos adentro, también la gente que está afuera lo utiliza, pero lo utiliza para criticar. Y ese tema pendiente es el tema de productividad, ¿no? Yo creo que en general ese es el tema pendiente en el modelo agrícola cruceño. No hemos podido lograr los niveles de productividad adecuados que nos permitan reducir los costos de producción por cada volumen producido, ¿no? Entonces, ahora se está recurriendo al tema de los OGM justamente para incrementar la productividad. Y aquí también quiero aprovechar, ¿no es cierto? Porque mucho se habla, por ejemplo, de que los OGM no están orientados a la productividad. Es decir, de manera directa no, pero de manera indirecta sí, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando vos usas un BT en maíz, ¿no es cierto? Vas a tener una planta más sana, porque no va a ser atacada por cogollero, ¿no es cierto? Y al tener una planta más sana, vas a tener una planta más vigorosa y por lo tanto va a generar mayor rendimiento, ¿no? O cuando utilizas el tema de glifosato en soya, ¿no? Vas a tener una planta con menos competencia y por lo tanto esa planta también va a dar mayor productividad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que si no se logra aprobar o continuar con este proceso que ya se inició, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho más problemas de lo que tenemos actualmente con el tema de productividad, ¿no? Porque hay factores que los productores están luchando año a año, campaña a campaña, como el tema maleza, como el tema cogollero. Para nadie es desconocido cómo se ha incrementado, por ejemplo, el uso de agroquímicos en el tema de maíz, ¿no? De una o dos aplicaciones que hacía hace 5 o 7 años atrás, ahora está haciendo 3 o 4. Por eso justamente que se está pidiendo el BT para reducir este número de aplicaciones, ¿no? Entonces, está lidiando con estos elementos que de alguna manera el productor puede lidiar, puede controlar, ¿no? Pero encima, el ejemplo que te daba hace rato, tenemos lluvia, tenemos viento, que son factores que el productor no lo puede controlar, ¿no? Entonces, sería fatal, ¿no? Que no se logre dar continuidad a todo este proceso. Y además hay que mirar otra cosa, ¿no? Es decir, son 14, 15 años después del último evento, el año 2005 en Soya, que se ha estado solicitando permanentemente la aprobación. Finalmente el año pasado se logra, y no estamos hablando de aprobación todavía, se logra dar inicio a un procedimiento abreviado para el caso de Soya con HB4 intacta, y ahora con este decreto para estos 5 cultivos. Es decir, estamos hablando de iniciar recién los procesos para una eventual aprobación más adelante. Nadie está hablando todavía de aprobación, claro, ¿no? Entonces, realmente sería complicado para el sector, ¿no? Porque vamos a tener muchísimo más problemas de lo que ya tenemos actualmente, ¿no? Así es, José Luis. Esperemos que la justicia obre como corresponde, o sea, con justicia y vea todos los puntos bueno, hay una acción popular, no me queda claro quién está haciendo la contraparte de nosotros. ¿La CAO debería ser la que comande legalmente una respuesta a esta acción? No, bueno, la acción popular es contra las autoridades, ¿no? Es Ya. contra la presidenta, contra la ministra, ¿no es cierto? Entonces, lo que pueden hacer los sectores es lo que está haciendo, lo que he estado viendo yo, por ejemplo, que han estado manifestándose
¿no? Dando insumos, ¿no? Porque lógicamente una autoridad como la ministra, a pesar que ella conoce el sector, pero de repente temas muy técnicos, digamos, no los conoce y ahí entra el sector, ¿no es cierto? Generándole la información, ayudándole a hacer el análisis, ¿no? Es decir, el sector privado no tiene otro rol más que ese, ¿no? Porque el demandado es el sector público. Y aquí, mira, quiero también aprovechar eso, ¿no es cierto? Es decir, yo diría, ¿por qué hacer una demanda inicial, ¿no? ¿Por qué no solicitar, por ejemplo, una reunión formal con la ministra, con el presidente, y empaparse de qué se trata, ¿no? Porque yo veo de que muchos de los amigos que están haciendo esta demanda, primero, no son de la región, ¿no? Segundo, algunos no conocen muy bien el sector, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos están demandando, digamos, y están queriendo tomar decisiones personas que no viven en nuestra región y que poco conocen el sector, están queriendo tomar decisiones por nosotros, ¿cierto? Y eso lo complica más todavía, ¿no? Tendríamos que preguntarnos también, por ejemplo, ¿por qué esta acción popular no se hizo el año pasado, cuando hubo el primer decreto con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y algo más todavía, ¿no? Fíjate vos, a ver, cuando hablamos de importación, y voy a poner aquí una cifra, el año 2016, según mis datos, tuvimos 100.000 toneladas de maíz importado desde la Argentina, ¿no? Que ingresó y fue a parar a los sectores avícolas, lecheros, etcétera, para proveer como materia prima, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿por qué no se planteó también una acción popular, ¿no? Porque ese realmente es un tema ya específico, puntual, es decir, no están ingresando maíz genéticamente modificado para consumo, ¿no? En cambio, ahora recién estamos solicitando el inicio de una eventual aprobación más adelante, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones que se están manejando, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, es un despropósito, como decía al inicio de la entrevista, ¿no? Porque me parece que lo que uno espera con todo esto que te acabo de relatar en este invierno, uno esperaría más bien que la sociedad, que el gobierno, ¿no es cierto?, apoye al sector en su conjunto, ¿no es cierto? Pero sin embargo ahora está sucediendo al revés, ¿no? Mira vos, por ejemplo, ¿no? Vienen esta sequía, vienen esta lluvia, existen grandes pérdidas, nadie dice nada y nadie le devuelve un peso al productor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos competencia desleal con el tema del contrabando, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se manifiestan con una acción popular sobre el contrabando? Porque son realmente las cosas que están afectando al sector, ¿no? Y no dedicarse, orientarse a desprestigiar el sector que, como decíamos hace rato, al igual que los médicos en esta pandemia, ¿no? Han estado en primera fila, ¿no? Muchos productores han caído en varias zonas rurales. ¿Por qué? Por estar cumpliendo su tarea, ¿no? Que es la de sembrar. Y muchos se han ido también, lamentablemente, ¿no? Así es, muchos han caído, por eso decía, ¿no? José Luis, me nace otra pregunta, dame 2 minutos en tu respuesta o 1 minuto. Bayer hace un par de días indicó que va a comenzar el 2021 a pagar a productores locales, cuando habla de productores locales habla de Argentina y Brasil, que secuestren carbono. O sea, ese tipo de incentivos lo hace sostenible en el tiempo y lo impulsa al productor a producir bien. Eso uno. Dos, si logra entrar Intacta, HB4 o cualquier otro evento que se apruebe en el Comité de Bioseguridad, es correcto que el agricultor pague el royalty que le llaman, ¿no? Por esa investigación, porque bueno, uno gasta mucho dinero en investigación, ¿no? Y además de eso, o sea, obviamente, pagar los impuestos que se debe pagar, evitando el contrabando. Ahí había un sector como los semillaristas que decían, bueno, el agricultor tiene que pagar ese derecho de investigación que tienen las empresas, ¿no? Sí, a ver, sobre el primer punto, el tema de captura de carbono, al modelo que tenemos nosotros en Santa Cruz nos caería muy bien, ¿no? Y justamente, y aquí lo asocio con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Este modelo de rotación de cultivos que tenemos con estos 5 cultivos estratégicos que están rotando año a año, ¿no? Y justamente, y además el sistema de siembra directa, ¿no? Es decir, si uno junta estas dos medidas técnicas, por un lado la rotación y por otro lado la siembra directa,
son medidas técnicas totalmente orientadas a evitar la fuga de carbono, ¿no? Es decir, a capturar carbono. Entonces nos caería muy bien, ¿no? Es simplemente cuantificarlo. Nosotros tenemos un estudio sobre el caso de maíz con rotación contra el cultivo y están claritas las cifras y los números que se dan en cuanto a evitar la fuga de carbono. Y el otro tema, el tema de los transgénicos. A ver, desarrollar un evento transgénico con seguridad de que no te lleva menos de 5 años, ¿no? Y eso implica mucho esfuerzo, sobre todo económico, ¿no? Entonces, la única manera de que el sistema de innovación, y cuando hablo de sistema de innovación me refiero a la aparición, a la liberación permanente de nueva tecnología, la única manera de hacer sostenible esto es que se devuelva ese dinero al que invierte, claro. ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos los obtentores de materiales genéticos, en el caso de híbridos, variedades o nuevos eventos, ¿no? Entonces, lógico que si logramos aprobar esto y finalmente se use, ¿no? Es como sucede con la soya ahora, ¿no es cierto? Para ponerlo como ejemplo, o sea, necesariamente se tiene que pagar un royalties, ¿no? Y eso no es nuevo, Enrique, ¿no? O sea, eso ya se está haciendo en Bolivia, es decir, todos los productores, te voy a poner una cifra en promedio, ¿no? Todos los productores que producen semilla, por ejemplo, están pagando un royalties promedio de $30 por tonelada de grano comercial producido, ¿no? Entonces no es algo nuevo, ¿no? Lo que sí se tendría que, hay algunos vacíos legales, en algunos casos específicos, ¿no? Eso se tendría que normar de mejor manera, ¿no? Pero no hay forma, más allá de que no hay forma, yo diría que no es recomendable de que se deje pagar este royalties, ¿no? Porque eso es lo que le da sostenibilidad a la innovación. ¿Será por eso es que Syngenta, Bayer no han presentado al Comité de Bioseguridad sus propuestas? Claro, a ver, cuando una empresa obtentora la piensa, digámoslo así, para introducir su material a un mercado, básicamente analiza dos cosas, ¿no? Por un lado analiza la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Que mañana no te vayan a decir su material queda declarado público, digamos, ¿no? ¿Ya? Y claro. Por otro lado, analiza la demanda, ¿no es cierto? Porque no te olvides este procedimiento, ¿no? Y otra vez, ¿no? Recién estamos empezando el procedimiento, es decir, tenemos que pensar de aquí a unos 2 años, si todo va bien, que recién estaríamos usando materiales GM, ¿no? Hay todo un tiempo y hay todo un esfuerzo y hay toda una inversión para eso, ¿no? Pero si tu mercado es chico, ¿no? De repente no vale la pena invertir tanto, ¿no? Entonces yo diría que son esas dos variables que normalmente las empresas obtentoras de materiales genéticos analizan y evalúan al momento de ingresar a un determinado país. Perfecto, José Luis. Bueno, media hora hemos estado charlando, se va el tiempo corriendo, ¿no? Va a disculpar por extendernos, pero a veces es bueno aprovechar este tipo de personas como vos que le entienden, y es bueno despejarse algunas dudas y alguna duda que nos llega a nosotros también, y que es bueno que el productor conozca estas realidades. Gracias, José Luis, y esperemos que todo vaya en positivo de aquí para adelante. Gracias a vos, Enrique, por la entrevista. Saludos. Listo. Saludos. Bueno, fue José Luis Llanos, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y aparte, él es, para nosotros, un potencial columnista de hacer este tipo de análisis, en el cual uno termina a ubicar en el negocio del agronegocio, vale la redundancia, y que nos da algunos datos precisos del cual nosotros podemos sacar algunas conclusiones.